Partimos un nuevo capítulo de Lectores Promedio, capítulo nuevo 173, y les habla Chuck, o también conocido como Daniel Klee. Me acompaña en esta ocasión una persona que además decía que hace cameos en Lectores Promedio, que llegó por accidente. ¿Cómo estás, David Padilla? Robadagua, un gustazo. Pero es que además he tenido como toda cantidad, desde la última vez que hicimos el programa, o el que grabamos, ha pasado de todo, Daniel. Sí. ¿Cuántos conciertos has tenido, por lo menos? Yo ninguno, yo no he ido a ninguna premier, pero yo tengo un amigo que se la pasa. Primero, agradecido por todas estas distribuidoras que no voy a mencionar porque ellos me repostean en Instagram, pero agradecido porque he tenido un promedio como de 1 o 2 avant-premier por semana. Man. Yo creo que te ven concursando con tu otra cuenta y dicen, ya, por favor, denle la entrada de Jack. Pero lo pongo con mi cuenta y dicen, ¿quién es este? ¿Quién es Lo peor es que hay métricas de Lectores Promedio para que puedas ir, pero no muestra que sea un podcast. Pero es genial que por lo menos me hayan invitado, agradecido. A ti. Además que destrozo cada película. Pero, ¿a qué película hubiese ido, por ejemplo? Pero por favor, mira. ¿Qué política teníamos de no dejar a la gente detrás del cristal? ¿Qué política? Tenemos aquí, por lo menos invitado, a Juan Pablo Crespo Vera, voy a pasar de ese segundo nombre, editor y fundador de Turbina Editorial, porque queremos que primero nos cuentes todo. Primero, ¿cómo está, Juan Pablo? Saluda, por lo menos, para que no lo ven. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias, primeramente, por la invitación a este podcast. Y nada, pues estoy muy bien aquí, estupendamente, conociéndoles a ustedes, que, bueno, es un placer inmenso, así que muchas gracias. Ubica a las personas que nos escuchan en Spotify. ¿Desde dónde estás en este momento? Yo estoy en Quito, Ecuador. Allí me encuentro. ¿Cuántas horas son de diferencia de acá en Chile, por ejemplo? En este momento son las... perdón, voy a revelar la gran incógnita. O sea, cuando escuchen eso, dentro de 3 semanas, porque la edición está un poco lenta últimamente. Cállate la boca, son las 18. Si son las 18 en Santiago, en este momento, ¿qué momento de allá, Juan Pablo? Aquí son las 16, dos horas menos. Dentro del 4 de abril, que venimos con el cambio de horario, vamos a tener una sola hora, o 2 horas, no sé. La matemática está muy mala. Las matemáticas y yo no es un buen momento para sacar cálculo. Sí, ¿no, realmente. Juan Pablo, en todo caso, bienvenido. Esperamos que no nos bloquee después de este programa, que es lo más importante de acá. Mira, pero quiero hablar de qué hemos visto, qué hemos leído, qué hemos escuchado, pero primero escuchar al invitado. ¿Qué has leído, qué has visto que te ha llamado la atención? Que también digas, oye, qué mierda esto que acabo de leer o de ver, porque necesito destruirlo, pero en mi espacio privado. Aquí en mi cuenta de Instagram o en mi Twitter con Candadit. Eso. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tienes por ahí, Juan Pablo? ¿Qué he leído últimamente? Bueno, la verdad es que últimamente me he dedicado a leer muchísima literatura contemporánea ecuatoriana, porque precisamente en la editorial estamos metidos en un proyecto muy grande de autores ecuatorianos contemporáneos. Así que la verdad es que yo te diría que los últimos 6 meses me he dedicado casi de lleno a la lectura de autores ecuatorianos que están entre más o menos los 25 y los 45 años, ¿no? En ese rango de edad. Entonces, bueno, de ahí te podría recomendar muchísimos porque es una colección bastante amplia de 40 autores. Pero bueno, podría destacar de ellos, por supuesto, a Mónica Ojeda, por ejemplo, ¿no? Que es, digamos, una de las autoras más sonadas de la literatura contemporánea ecuatoriana, ¿no? Y de ella podría recomendar, bueno, todo quizás, pero sus libros, su novela Nefando y su novela Mandíbula son espectaculares, ¿no? Son tremendos textazos. Por ejemplo, si me piden así un nombre, ¿no? Una recomendación. Lo tienes así como debajo del colchón, o sea, como lo tienes como que me haría el tatuaje con el título de... Yo puedo leer... O simplemente como... Pude leer a Mandíbula y Chamanes sí me costó. Chamanes es algo muy diferente a Mandíbula. Muy diferente. Sí, de es hecho, completamente... Toda la gente con la que me he topado que le gusta Chamanes, no le gusta Mandíbula. Es como... Mira, pero yo soy del team Mandíbula. Más. Sí, todo el rato. Pero espera, Pablo, tú dirías una cita de alguien que acabas de conocer, diría, oye, vente, te voy a hablar como, no va a haber segunda cita, pero vas a ver de, ¿cuál recomendaría? Eso que por lo menos acabas de mencionar. Ajá, de Mónica Ojeda. A Mónica Ojeda la recomendaría, sin lugar a dudas, ¿no? Y su libro, incluso Nefando, más todavía, ¿no?
que es como su, digamos, una de sus primeras novelas extensas. Es un tremendo texto, lo recomendaría totalmente. Ujú. Pero estamos hablando de recomendaciones. ¿Qué has visto por lo menos de películas o de series que tengas por allí anotado? Dices, Dime. esto me pareció muy bueno o creo que Oh, no volvería a eso. De verdad sí, que no. realmente lo vi porque, bueno, Ujú. FOMO, o no sé. ¿Qué tienes por allí? A ver, de temas así de películas o de series, la verdad no es tanto mi especialidad, el tema audiovisual. Soy bastante, digamos, literario en ese sentido. No soy la verdad un gran consumidor de temas de películas o teleseries, ¿no? Casi que tengo un televisor acá en la casa, pero casi que no lo uso, así que no sé si pudiera dar una gran recomendación Lo sobre bueno eso. es que la factura de luz viene un poco más baja, así que ¿Pero qué La tienes? verdad, la Nada que verdad, ver, no o sea, recomendaría ninguna. quizás del libro, más allá del tema de investigación, si hay alguno que te haya gustado, te haya marcado, o quizás te decepcionó. Que lo tienes bajo el colchón, insistiré. Lo tienes ahí, Pero por si ya ahí. te dijo que muy Bueno, bueno. pero no sé, puedes tener alguno. Suéltalo de una vez, Juan Pablo. un libro que me haya decepcionado en la vida. A ver, ¿cuál puede ser? Este, quizás, eh, qué difícil, ¿no? Qué difícil pregunta. Qué bueno que esto, digamos, no es en vivo, ¿no? Porque me puedo colgar aquí un rato pensando en eso. Em, quizás un poco con el paso del tiempo, ¿no? Quizás un poco la obra de Cortázar, por ejemplo, puede ser un autor que en su momento, ¿no? Mi primera juventud era yo muy fanático, pero no resistió para mí tanto el paso del tiempo, ¿no? O sea, respeto, sé que tiene un lugar allí importante en la literatura, pero para mí ya es un autor que no, ya no me atrae, la verdad, ¿no? Podría ser Cortázar, que con el paso del tiempo me ha decepcionado, me ha desilusionado un poco, ¿no? Ajá, él podría ser. Juan Pablo, necesito preguntarte, ¿y alguno que te haya sorprendido? Que tú dices, oye, no le tenía ni expectativa y lo leí. Necesito hacerme una camisa. Sí, una polera, necesito hacer como el tatuaje. ¿Dónde? ¿Cuál has O sea, tenido yo por ahí recuerdo que tu anotado? mayor decepción ha sido Mariana Enríquez. Nada, cállate. ¿Cuál has tenido por allí? Cuéntame. Para mí, digamos, una de las grandes revelaciones que tuve en mi vida, que en algún momento no lo conocía, y después, bueno, por mis estudios, porque yo hice mi posgrado en la Argentina, viví allí 3 años, y fue como uno de los grandes descubrimientos de mi vida, fue Juan José Saer, sin duda, ¿no? Es un autor, de él sí me tatuaría, digamos, su nombre, ¿no? En el pecho. Y es un autor que estoy casi seguro que me va a acompañar hasta el último de mis días, ¿no? Tremendo. Juan José Saer, sin duda. David, por favor, cuéntame qué has visto, qué has leído, qué quieres destacar de tu Javan Premier de las últimas semanas. Mira, primero tengo que agradecer a este poco de distribuidores que me han dado No, entrada. esa gente no nos está patrocinando, no tienes que agradecer No, nada en este espacio pero yo las radial. agradezco, pero no las voy a No, mencionar ninguna. Pero agradecido porque he tenido como en este periodo especial de no trabajo que tengo, ha tenido como 2 avant premier por semana. Incluso tuve ya, el proyecto Hail Mary. toda una Emilia en París, No, dice. pero además, la última que tuve fue No me mates, Te ¿no? van a matar, te van a matar. Ya, Que además tiene a esta Domino de Deadpool 2 que, pero bueno, mira, de repente sí, ¿cuánto tiene porque Rotten Tomatoes? no sé, no me importa, pero es que tú dices, además, mira, de mi escala de 5 y la diría 2.5, pero es que es por el gusto, es Dios. por el gusto, como que además, si te O gusta sea, que, gastaste más en transporte que en lo que te gusta. y es que además no Dios, era una van no. premier común, era como que tú tenías que, a ver, tengo que dar como contexto, en una van premier común te dan como las cabritas o popcorn, O cotufas en nuestro cotufa, país. lo que te dan, más bebida, aquí no te daban nada, tú llegabas y ni te saludaban ni de Pero tú nada. vas porque quieres que te den algo No, gratis. nada, simplemente por ver la película antes de que se estrene. Ya. Ahí está la gracia. Ya. Y es como para dar la reseña, ya realmente a mí me aburrió. Con el tema de que, bueno, tenía un reparto de lujo, tenía a
a Tom Felton, el del Draco Malfoy de Ya. Harry Potter, tenía a Sassy bla 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 de la de Deadpool 2 y Ya. tenía la de Medium que nunca recuerdo el nombre, Patricia Arquette, ese es el nombre de ella Ya. específicamente. Pero mala, ni siquiera para una No tarde. diría que es mala, pero sí realmente no me O gusta. sea, la vas a poner de fondo mientras TNT la repite. Yo no la vería por segunda vez. La vi una segunda vez y ya la vi ahí. Mira, Menos mal las lo último que distribuidoras no tenía nos por allí escuchan. me gustó. Bueno, estoy viendo películas after Oscars. A ver, las que estaban nominadas al Oscar. ¿Ya? Me gustó Sentimental Value o Valor Qué Sentimental. buena película. Que Sí. además la tenían como, le dicen como, esto tiene valor sentimental. Y estaba como Peter Griffin viendo como el meme. Oh, él lo dijo, lo dijo. Y me encantó con este tema de que, bueno, de realmente tiene algo. La película incluso nunca supe en qué idioma original está. Creo que es en Ya. noruego. Sí, creo que Puede ser que por esté en ahí van, noruego, no por ahí sé, van pero los tiros. además hablan en inglés, entonces, claro, no saben qué Sí. puto idioma está la película. Pero eso le da un toque también. También es Sí, dentro de la era misma como, película. pero mira, ¿sabes qué? Este tipo de películas me pasa como cuando fui a ver Doctor Strange, la 2 o la 3, nunca sé qué La tal, 2, no hay una que no 3. sé qué, comienzan a hablar en español, yo no sabía si compré o no las Ah, pero no la entradas. ves doblada. No la veo doblada, como tú, que la ven doblada y en español. Porque Porque doblaje y es la excusa, mierda. esa excusa, pero en todo caso, Ya, pero qué vergüenza con la visita, te puedes perdón, comportar. guapa, pero en todo caso, no me gustó el tema de, claro, que no sabía en qué idioma estaba, Ujú. pero la película es muy bonita en el tema de cómo El guión trata está a muy bien los... hecho. Sí, está muy... Realmente, no sé si le hubiese ganado a Agente Secreto, que era como, digamos, la competencia A en mí el me costó Oscar. Agente Secreto. Oh, pero yo quiero saber de Agente Secreto, ahora la quiero ver, como para ver si Yo creo que realmente no te va vale a la gustar. pena. Oh, pero... No, Por o sea, favor. es que es Yo no te rara, es creo Morgan de mi Freeman. gusto sobre mí, pero No, ahí pero estoy. cada vez que viene. No, pero ahí está, realmente ahí está. Por lo menos, si tiene oportunidad, está en Movie, en esta oportunidad. Y en Extreme. Ah, No, no sé, yo no he utilizado Treme porque mi conexión a internet no da para, pero el Movie mira. aproveché la promoción de 3 meses En la a edición, cada $1. vez que digamos, se va a poner. Sí, obviamente. Pero bueno, eso es por lo menos lo que he visto. Lo último que estoy leyendo es como el libro de eh, el Club de Lectura de Lectores Promedio. ¿En serio? Sí, lo estoy Yo leyendo por pensé que ahí. estabas leyendo otra cosa. Además, estoy leyendo varias cosas allí, pero entre Ya. esas, el Club de Lectura, por favor, métanse en lectorespromedio.com. Pues no sé si va a salir por ahí en este momento. Suscríbanse en el canal de Sí, YouTube y además YouTube, pero ahí está. anótense la planilla de la vida. Para mí es Sí, muy por importante favor. que se anote. Sí, por lo menos por primera vez. Y ese es el que estoy. Qué No bueno. recuerdo en este momento el nombre del libro. ¿Recuerdas el nombre? No, tampoco me acuerdo. Ya, Sé que pero tiene ahí una está. portada. Ahí está el nombre del libro. Ya. ¿Qué has visto tú? Mira, por ahí tengo varias cosas. Lo primero sería la oficina. Fui con mucha desconfianza. De verdad no me gustan los remakes ni tampoco las reversiones. Y me ha sorprendido mucho porque el primer capítulo uno va así con mucha desconfianza como, bueno, vamos a ver esta reversión mexicana de The Office. Yeah. Y extrañamente, si le das un espacio de varios capítulos, es muy buena. De verdad, creo que a pesar de que tiene la línea central de una adaptación, tiene muchas cosas locales y es lo que hace divertido a esto. Realmente se siente auténtica, hay personajes que se sienten con un contexto muy particular, es muy divertida, de verdad, y es cringe. De verdad, es un punto que tú dices que necesitaba este tipo de humor. Por ahí también vi Hoppers, lo nuevo de Pixar. Me sorprendió también porque la gente de Pixar estaba como muy acostumbrada solo a hacer secuelas, secuelas, secuelas. Hoppers viene a traer incluso un villano. Yo, por favor, gracias. Me parece que Disney tenía como piquiña o alergia a los buenos villanos. En esta película se vuelve a ver. Y lo último, vi por allí también Aún es de noche en Caracas. Tengo sentimientos encontrados con esta película. Sé que viene de una adaptación literaria. Me dijeron que el libro es bueno. La película es un desastre. De verdad es un desastre. Yo quizás la comparo con Simón. Simón es muy buena. Aún es de noche en Caracas. Creo que sirve para visibilizar cosas que hace el chavismo, cosas de protestas, pero a nivel de guión y a nivel como de montaje es un desastre. Es como si tú estuvieras viendo una película, o sea, como si hubieran adaptado una obra de teatro a una película de manera escueta. Es como muy rara porque todo es como pantalla verde. Entonces sientes que ponen imágenes de las protestas 2016 y ellos están en Miami y entonces uno de los protagonistas es colombiano. ¿Y qué es esto? ¿Qué? Entonces es muy rara. Creo que tiene cosas para aportar a la discusión, pero es rara. No siento que sea como Simón. ¿De qué va un noche en Caracas? Perdón. O sea, en el fondo es un poco visibilizar las protestas 2017, 18
Y, ¿En dónde? En Caracas, básicamente, Ya. pero es rara porque la forma en que lo cuentan es que ya está en el centro de Caracas, Ya. pero te muestran partes, no sé, como de Sabana Grande, de Plaza Venezuela, y ella vive en el centro, y entonces es muy raro porque, claro, a ella le quitan su apartamento, se lo expropian básicamente, una gente que vende cajas clap, básicamente Ya. para que entienda la gente que esté escuchando este programa, en Venezuela había un programa que controlaba a la población a través de las cajas clap. Y quizás Ya. esto puede ser un tanto polémico, pero así era, literalmente. Entonces, Ya. un poco la magia de la película es mostrar cómo están, de cierta manera, como rehenes los vecinos de ese edificio. Y mostrar también los efectos de las protestas y de la represión en ese tiempo. Ya. Pero creo que lo hace de manera un tanto débil, un tanto rara. Pero, o sea, está bien para visibilizar, pero como película es rara. Eso. Y dicen que la novela es mejor. Está basada ¿Es de un en libro? La hija de la española. Me dijeron que la novela es magistral. Ya. Pero no. Eso. Juan Pablo, ¿tú tienes algún libro ahí que tú digas, oye, qué mierda hicieron con la adaptación? O qué genial hicieron la adaptación. ¿Lo tienes así como anotado? A ver, bueno, como decía, justamente el tema cinematográfico, ¿no? No es realmente mi fuerte, pero, a ver, tendría que pensar igual, si me pueden dar unos segundos para pensar esto, ¿no? Bueno, aquí hay un escritor que es como uno de los grandes clásicos de la literatura, digamos, del siglo XX ecuatoriano, que se llama José de la Cuadra, y digamos, una novela de él que se llama Los Sangurimas, que es tremendísima novela, ¿no? En realismo social, ¿no? Pero espectacular, ¿no? De esa época. Y la adaptación al cine que creo que se hizo, no sé, por los años 80, 90, aquí en Ecuador, nada, o sea, no le llega ni a los talones a la novela, ¿no? Quizás sobre todo por el tema de la actuación, qué sé yo, malísima, ¿no? O sea, es como, no le honra en absoluto al texto original, ¿no? Todo este tema latinoamericano creo que siempre ha traído mucho escozor porque creo que sin ir muy lejos podemos ir a temporada de huracanes o también podemos ir, no sé, al mismo 100 años de soledad. Hay gente que la ama, hay gente que... A mí me parece que lo hicieron bien, creo que es muy difícil de adaptar 100 años de soledad, pero bueno, Pero, adaptaciones son adaptaciones. incluso que no ha terminado, ya terminó. Viene ahorita en agosto la segunda parte, creo Sí. que en agosto, si no me No ha equivoco. A mí me terminado. gustó mucho, la verdad me El gustó. Pedro Páramo también la adaptaron, ¿no? Y me parece que era, o sea, nunca he leído el libro, pero a mí me llamó la atención, me parece que tenía algo ahí. Mira, pero sí, muy lejos, que además lleva a los premios Oscar, el tema de los Andes, del libro que adaptaron de los Andes, el último libro. Oh, de Viven. Sí, de los que se estrellaron en Qué buena Uruguay, película. los uruguayos, No del fue equipo el nombre de uruguayo, la película, pero... el equipo de rugby, ajá. Claro, esa fue como la más reciente adaptación, digamos, del tema latinoamericano. No, Juan Pablo, hay muchas más. pero es la más reciente, por lo menos, que llegó a los premios Oscar, que lo diré. Ay, Ahí estamos por allí, pero Juan Pablo, queremos, antes de caerme acá a golpes con Daniel, por el tema de esto, quiero hablar un poco ya del tema de Turbina Editorial. Por lo menos yo quiero saber un poco a mí me gustan las anécdotas, o por lo menos yo quiero saber de cómo nació, al menos Turbina Editorial. Quiero saber primero cómo nació. A ver, vayamos por los simple. Bueno, Turbina Editorial empezó en febrero, el 13 de febrero para ser exactos, del año 2016, justo hace 10 años. Este año cumplió 10 años la editorial. ¿Cómo empezó? ¿Cómo arrancó la idea? Pues bueno, yo siempre estuve vinculado al ámbito editorial, ¿no? Estudié en la universidad, hice la licenciatura en literatura, luego hice también mi posgrado en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, también en literatura latinoamericana y española. Entonces siempre estuve en el mundo de la literatura y vinculado al mercado editorial y al ámbito editorial y a la docencia. Siempre estaba como entre esas dos aguas, ¿no? Y bueno, siempre me gustó muchísimo la edición y trabajé mis primeros, digamos, mi primer trabajo en editorial fue en Editorial Santillana, ¿no? Esta editorial española cuando tenían
acá en Ecuador también sus oficinas, ahora se quedaron solo con los libros de texto para niños y eso, pero bueno, en esa época se editaban libros también de Alfaguara, que era la línea literaria de, todos conocemos, ¿no? De Santillana. Y bueno, me vinculé a esa, digamos, empresa y ya desde ahí me gustó muchísimo, ¿no? El tema de la editorial, ya viendo esta editorial por dentro, cómo funcionaba todo el tema de la edición de textos, de la curaduría de los autores, del diseño, de la imprenta, todo ese mundo me gustó. Entonces, yo a partir de allí, luego, bueno, salí de allí porque estaba contratado para un proyecto específico que duraba 1 año y medio, luego me vinculé más a la docencia universitaria, entonces empecé a dar clases de literatura latinoamericana y ecuatoriana en algunas universidades durante muchos años, pero siempre freelanceando para editoriales ecuatorianas, ¿no? Para muchas editoriales de acá, sellos ecuatorianos y también editoriales universitarias, etcétera, hasta que en el año 2010 viajé a Barcelona. Y en este viaje a Barcelona también estuve trabajando allí para editoriales grandes de allá, como Random House Mondadori, que en ese momento se llamaba así. Estuve trabajando para Galaxia Gutenberg, pero también estuve trabajando para Alfa de Cay, que es una editorial independiente muy buena, muy potente de Barcelona. Entonces ahí, claro, cambió la perspectiva para mí de las cosas porque siempre era como un sueño imposible de alguna forma, ¿no? Llegar a tener un sello editorial propio porque yo había trabajado siempre para grandes corporaciones en general, ¿no? Entonces, claro, nunca iba a tener, no sé, 80 o 100 millones de dólares para ponerme un editorial como Planeta o como Santillana o como Anagrama, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando conocí esta editorial, que es buenísima y muy linda en Barcelona, de paso, obviamente, empecé a conocer y a darme cuenta de la existencia de otras editoriales independientes en Barcelona, que en el año 2010 estaba en un momento como muy en auge el tema de las editoriales independientes. Y dije, ajá, esto sí es posible, ¿no? O sea, poner una editorial con este modelo, el modelo de editorial independiente, eso sí es factible, no requiere una inversión inmensa ni nada, entonces se puede probar, ¿no? Entonces volví a Ecuador y me quedé con la idea ahí rondándome y volví a ser profesor 4 años más, pero siempre con la cosa aquí, ¿no? En la cabeza de quiero poner una editorial y bueno, en el año 2000, finales del 2015, me lancé, ¿no? Dije, ok, dejo la docencia y bueno, tenía ahí por suerte unos ahorros, entonces dije, bueno, pues tengo más o menos como para vivir 1 año con estos ahorros y puedo probar con la editorial. Incluso sin que la editorial me genere ninguna, digamos, utilidad económica, ¿no? Entonces, porque podía vivir de esos ahorros. No era padre todavía, entonces por eso ahorraba. Ahora ya es más difícil la cosa. Entonces, podía lanzarme, era un momento muy propicio para lanzarme al proyecto. Me lancé y dije, bueno, si no funciona, pruebo 1 año. Si no funciona, vuelvo a dar clases. Lo cierto es que no he vuelto a dar clases porque funcionó, ¿no? Entonces, un poco así empezó la idea, como con el afán un poco de refrescar el panorama literario ecuatoriano, quiteño y ecuatoriano también, que, digamos, históricamente siempre fue como muy clásico, muy acartonado, ¿no? Como con una visión como muy solemne de la literatura, etcétera. Entonces, Turbina entró un poco a romper un poco esos esquemas. No fue la única, hay otras editoriales muy buenas de independientes de Ecuador, pero que justamente en esas épocas, 2015, 2016, estaban también surgiendo. Entonces, Turbina se sumó un poco a esa ola, que ahora se ha desarrollado muchísimo, ¿no? Y que Turbina, modestia aparte, creo que ha sido un agente importante en ese desarrollo de las editoriales y una inspiración también para nuevas editoriales independientes que han surgido en los últimos 10 años, ¿no? Ahora tenemos 15 o 20 muy buenas ahí en el panorama, ¿no? Entonces, creo que Turbina, no sé, no fue la primera, pero fue una de las primeras, ¿no? Que empezó a mover ese avispero. Y por ahí va la cosa. Hace varios programas tuvimos a alguien que también había trabajado en Penguin específicamente en México, y nos contaba también
ella fundó Perla Ediciones, si no me equivoco, en México. Y quería preguntarte cuál ha sido el desafío y también la libertad con la que te sientes al elegir un texto versus un sello más grande, porque me imagino que el sello más grande siempre va a buscar tendencia, siempre va a buscar, claro, te da el alcance, te da la masividad, pero no la libertad de dar, de encontrar voces más específicas, ¿cierto? Exactamente. Cuéntanos. Digamos, yo te diría, la gran potencia, el gran tesoro que tiene una editorial independiente, ¿no? Es esa libertad, esa posibilidad, ¿no? Los grandes sellos, por obvias razones, tienen que mantener una estructura mucho más grande, pagar a, no sé, ¿no? Eh, Editorial Planeta tiene en la calle de Las Corts en Barcelona un edificio de 8 pisos lleno de gente trabajando allí. Entonces, claro, tienen que apostarle a la tendencia, a algo que asegure las ventas, ¿no? Un fracaso en una estructura de ese tamaño cuesta muchísimo dinero, es algo muy grave, ¿no? Las editoriales independientes, al ser editoriales como mucho más pequeñas, lógicamente, tenemos la posibilidad de arriesgarnos más, ¿no? Y de buscar voces, digamos, mucho más disruptivas, atípicas, que no estén necesariamente en tendencia en el momento de su publicación, aunque luego, si son exitosas, puedan empezar a marcar una tendencia, pero al principio, digamos, son semilleros de algún modo las editoriales independientes, ¿no? Que te permiten apostar por voces más jugadas, más arriesgadas, y se vuelven también plataformas para nuevas voces, ¿no? Y una vitrina para nuevas voces. Y claro, luego las editoriales medianas o grandes están viéndonos a nosotros, a ver qué estamos haciendo el trabajo sucio, ¿no? Entonces, cuando ya algo triunfa en una de las pequeñitas nuestras, entonces ocurre una especie de abducción, ¿no? Viene la que es más grande y se lo lleva. Para nosotros, más que no lo consideramos un robo, sino un éxito. Para nosotros, cuando eso ocurre, más bien es como, dale, le decimos al autor, vuela, ¿no? No le vamos a cortar las alas. Nosotros no tenemos una estructura para poder imprimir 20,000 copias y distribuirlas a nivel de toda América Latina y España. Entonces, si viene una editorial que puede hacer eso y descubre a un autor gracias a nosotros, en buena hora, ¿no? Allí yo tenía un inciso o bueno, varios incisos. El primero sería preguntarte un poco, que nos llama la atención aquí en Chile, antes había algo, era como una especie de feria gigante de grandes editoriales y no funcionó. Sin embargo, aquí en Chile hay algo que se llama la Furia y la Primavera del Libro. Y suelen tener la chispa a un punto que de verdad uno va y es otra cosa. Uno consigue joyas, descubre libros y uno va a ciertas cosas como de grandes editoriales. En este caso hemos ido varios años a la Feria Internacional del Libro de Santiago y te venden que si cursos de inglés, es como nada que ver. La segunda es preguntarte acerca de qué hace la poesía en el catálogo, porque casualmente tengo una amiga que ella también escribe poesía y me contaba que incluso a nivel de editoriales independientes es muy difícil encontrar editoriales que consideren la poesía. Eso. Bueno, nosotros la poesía al revés, ¿no? Digamos, la poesía fue el inicio de nuestra editorial. El primer libro que se publicó en Turbina fue un libro de poesía que se llamó Arrarrau, que bueno, el título tiene que ver con un término que se utiliza acá en la sierra ecuatoriana, que viene del quichua, en fin. Era un libro pequeñito, de formato así A6, ¿no? Que tenía la obra de como 13 o 14 autores ecuatorianos de poesía contemporáneos, ¿no? De todas las partes del Ecuador, un libro como que en su pequeñez era como muy, muy potente, ¿no? Entonces, más bien, Turbina empezó, la primera apuesta de Turbina fue por la poesía, ¿no? Pero después, obviamente, Turbina tiene un concepto al comienzo más o menos bosquejeado ahí, pero con el paso del tiempo se va afinando y vamos viendo hacia dónde va la editorial, ¿no? Entonces, después de ese libro de poesía, pensamos que quizás en vez de solo ser una editorial de poesía, podíamos ser más bien una editorial de amplio espectro, ¿no? Y ese es quizás uno de los diferenciadores de Turbina, ¿no? Que es una editorial de amplio espectro y se empezó a dedicar ya con el paso de los años a todos los géneros, ¿no?
Entonces, una editorial que tiene poesía, narrativa, ensayo, crónica y teatro, todos los géneros, ¿no? Asimismo, empezamos con los autores exclusivamente ecuatorianos y después también nos fuimos expandiendo a toda habla hispana, ¿no? Entonces, ahora en nuestro catálogo, entre libros de un solo autor y libros antológicos, tenemos cerca de 80 autores de, te diría, más o menos unos 10, 12 países de habla hispana, ¿no? Entonces tenemos autores argentinos, chilenos, por supuesto, seguimos editando a los ecuatorianos, la colección que estamos haciendo ahora de 40 autores son exclusivamente ecuatorianos, pero tenemos autores cubanos, tenemos autores bolivianos, una española, eh, mexicano, digamos, tratamos de cubrir toda el espectro de habla hispana en literatura contemporánea, ¿no? Juan Pablo, necesito preguntar si tienes alguno que haya salido justamente, no sé, haya llegado, que digas, oye, no se adapta a la línea editorial, pero me encanta. O sea, lo tengo ahí anotado, lo tengo en la pizarra como fichado. ¿Cuál sería ese que lo tienes por allí? ¿Me puedes revelar alguno? Digamos, pero que no lo hayamos publicado todavía, dices, a eso te refieres. O por lo menos lo tienen publicado. Dime tú. ¿Lo tienes por allí? A ver, bueno, es complicada esa pregunta, porque, digamos, responder a algo que tengamos, que por ahí lo tengamos en la mira, pero no lo hayamos publicado todavía, es un poco delicado por muchas razones, ¿no? Pero que hayamos publicado un libro que no esté dentro de nuestra línea editorial, de los que ya hemos publicado, pero que nos guste igual muchísimo, puede ser, pero no necesariamente en la colección de literatura. La colección de literatura sí te diría que es exclusivamente de autores que nos gustan muchísimo, ¿no? Y que están dentro de la línea de Turbina. Sí tenemos una colección que no es específicamente de literatura, sino que es una colección de libros objeto, ¿no? Entonces, en esa, digamos, nos permitimos publicar otro tipo de cosas, probar con otro tipo de cosas que no necesariamente están en la línea y en la identidad que todo el mundo reconoce de Turbina, ¿no? Como son estos libros objetos, son bichos raros, de pronto sacamos, por ejemplo, un libro que se llama Polar Blues, que es un libro que escribió una autora noruega ecuatoriana sobre un libro fotográfico, medio ensayístico, híbrido, por eso es un libro objeto, raro, sobre sus viajes a la Antártida, ¿no? Una cosa así que dices, eso en el catálogo literario de Turbina sería, no sería un libro que esté en esa línea, ¿no? Pero en esta colección sí somos más flexibles y probamos otras cosas que igual a mí me encantó, ¿no? Vi este libro de la Antártida de la señora y dije, no, esto hay que publicarlo, ¿no? Entonces, por ahí puede ser. Pero en lo que es en las colecciones Turbulencias, Letra Aérea, Mar de Fondo, Artefactos, que son meramente literarias, ahí sí solo que hay cosas que están dentro creo, de la línea de Turbina, ¿no? Sobre las portadas y sobre este carácter también como muy tipográfico. Y lo segundo, preguntar cuál es el proceso también de manuscritos, de postulación, si existen actualmente y cómo también trabaja día a día la editorial. Tres, me superé. Siempre tengo el defecto de preguntar dos cosas, ahora hay tres. Ahí te las recuerdo. No, perfecto. Ya, tengo aquí, voy a responder esto en unos 8 minutos porque hay muchas preguntas ahí. No, voy a tratar de ser breve. A ver, puede que me olvide de alguna de las preguntas, me haces de acuerdo después. A ver, con respecto al proceso de postulación, podemos empezar por ahí, que lo has llamado tu postulación. La verdad es que no trabajamos de esa manera, ¿no? Tenemos un par de casos muy excepcionales de autores que escribieron a la editorial y que mandaron el típico mail, ¿no? Que nos llegan, ya te imaginarás, ¿no? 8 de 10 mails a la semana con manuscritos de personas que no es por arrogancia, pero la verdad es que no tenemos tiempo para leer eso. Somos 4 personas en la editorial y que además trabajamos también en otras cosas, no solo en la editorial. Entonces, por ejemplo, Daniela Alcíbar Belolio, que es la otra editora de Turbina, ella también es directora de un centro cultural acá, tiene una hija, yo también tengo un hijo, o sea, tenemos
vida complicada, entonces no puedes estarte leyendo 10 manuscritos, 10 novelas a la semana para ver si es que no. Entonces, lo que generalmente pasa es al revés, ¿no? Que nosotros, por diversos motivos, cada caso es muy particular de cada autor, nos gusta un autor, lo conocemos, nos va fascinando su obra, su onda, tal, y nosotros nos acercamos al autor y le decimos, mira, te queremos publicar, ¿no? Lo que ocurrió con Ariana Harwicz, por ejemplo, de Argentina. Nosotros publicamos, nosotros nos acercamos a ella, vino a un evento acá, un conversatorio en Ecuador, en Quito, aquí, y Daniela y yo fuimos a sus charlas, nos sentamos los 3 días de escucharla, ahí muy educaditos, y el último día nos acercamos y le dijimos, bueno, queremos publicar tu trilogía en Turbina, y ahora está publicada en Turbina. Entonces, más bien es al revés, ¿no? Nosotros los buscamos generalmente a la gente que nos escribe, al correo del editorial, no la publicamos, no usamos ese método, digamos. No podemos, nos encantaría tener lectores, contratados lectores editoriales que estén evaluando los textos que nos llegan y todo, pero no tenemos esa envergadura, digamos, ¿no? Entonces, es un tema más bien al revés, ¿no? ¿Qué más me habías preguntado? ¿Cómo es el carácter de las portadas? Porque veo que la tipografía es muy importante y también el espacio. Hay como cierto tema como que con la composición dentro de las portadas. Sí, bueno, depende también, nosotros no estamos tan casados con un solo diseño, sino que más bien como hemos dividido el catálogo en 7, creo que tenemos 7 u 8 colecciones ahorita. Más bien a cada colección le asignamos una identidad, ¿no? No es que todo lo de Turbina se ve igual, pero claro, cada colección sí tiene su propia identidad. Entonces, no sé ahorita si es que estás mirando a qué libro te refieres específicamente y te comento. Estaba viendo como un compilado que usaron para una feria, si no me equivoco. Entonces me llamaba la atención que se veían las tipografías más grandes o ciertos puntos como que las letras son muy importantes en las portadas. Eso. Sí, el uso de la tipografía, digamos, es algo lógicamente fundamental, ¿no? Para nosotros tenemos algunas colecciones una colección sobre todo que se llama Letra Aérea, cuyas portadas son puramente tipográficas, o sea, no tienen ningún otro tipo de fotografía, ilustración ni nada. Ese sería el ejemplo, digamos, más radical de lo que me estás diciendo tú de las tipografías, ¿no? Esto ocurrió también por un tema de darle un poco de variedad a la cosa, porque ya habíamos hecho una colección que tiene portadas fotográficas, otra con ilustración, y un poco es difícil en algún momento el tema creativo, ¿no? Entonces dices, bueno, ya tenemos con fotográficas, ya tenemos ilustradas, bueno, lancémonos ahora con una colección de portadas meramente tipográficas, ¿no? Entonces, más bien un tema de ir experimentando con diversas cosas y que sí haya una identidad por colección, eso sí, ¿no? Y bueno, cierto tipo de cosas que sí están en todos los libros, la marca, el logo, todo el tema, eso sí, obviamente, ¿no? Pero de ahí más las colecciones tienen una identidad cada una de ellas, que procuramos que más bien sea distinta, ¿no? Queremos que los lectores más bien vean que Turbina te puede presentar, cada vez que abre una colección te puede presentar un diseño distinto, ¿no? No ser tan clásicos, ¿no? En la percepción del diseño. Juan Pablo, debo preguntarte porque además está cerca el tema de la película, la segunda película de Mario Bros. Super Mario Galaxy, The Movie, el tema de que el creador, Miyamoto, nunca recuerdo el nombre, pero es Miyamoto, él decía que antes de poder crear un producto de videojuegos, que era para que la gente gastara dinero en videojuegos, decía que él era algo de, bueno, él, no sé, cantaba, bailaba, hacía otras cosas que además le añadió ahí ese producto. Debo preguntarte con el tema editorial. ¿Hay algo que, como Juan Pablo Crespo, haya hecho como en otras áreas que haya incidido en el tema editorial? Que haya dicho, oye, necesito decir como que, bueno, yo lo hice acá y puede que calce de cierto punto acá, en el tema editorial. ¿Sí hay algo por ahí? Sí. Cuéntanos. Yo te diría que con la misma definición de la marca de Turbina, ¿no?
es donde más me ocurrió eso, porque yo cuando era niño, eh, hasta más o menos la adolescencia, yo te diría desde mis primeros años hasta la adolescencia, yo lo que soñaba no era ser editor ni estudiar literatura ni nada, sino que quería ser piloto de avión, ¿no? Entonces, luego con el tiempo, justamente en la adolescencia, sobre todo en la adolescencia, fueron entrando a mi vida otras manifestaciones artísticas, otras cosas, sobre todo te diría la literatura y la música, ¿no? Y me empecé a fascinar con ambas, con la literatura y con la música. Finalmente me decidí por la literatura, aunque bueno, como aficionado todavía toco ahí la guitarra y eso, pero nunca, no soy músico, no estudié música, ¿no? Entonces se me fue bajando un poco la emoción, ¿no? Las ganas de ser piloto, ¿no? De ser aviador, pero igual me fascinan todavía y cada vez que yo veo pasar un avión estoy como niño ahí viendo y todavía me sé de qué modelo es el avión, qué pasa y todas las cosas. Entonces, el momento de poner la editorial, dije, bueno, que un poco de esto de la aviación y de la fascinación por los aviones quede en la editorial. El primer nombre que se me ocurrió, obviamente, al empezar a hacer un brainstorm, ¿no? Para esto fue Editorial Avión, pero claro, no pega, ¿no? Entonces empecé a pensar en otras partes del avión hasta que, claro, cuando salió Turbina dije, es ahí, ¿no? Me parece que es un nombre bacán, como decimos acá, chévere, porque, claro, primero liga la marca a un artefacto particular que es la turbina, ¿no? Creo que eso siempre le va a dar como una onda, qué sé yo, un aire ahí de contemporaneidad, ¿no? Digamos, asociación con algo, con una máquina, ¿no? Con la turbina, pero también al ser una editorial independiente me parece que pega full, porque la turbina generalmente, no solo la de avión, pero sobre todo la de avión, ¿no? Si lo pensamos, es algo que en proporción a lo que mueve es pequeño, pero es muy potente, ¿no? Entonces, sí, la turbina, en comparación al avionzote que mueve, es algo relativamente pequeño, pero que es muy potente y mueve cosas grandes, ¿no? Entonces, un poco me parece que podía contagiarse esa idea, ¿no? De la potencia de una turbina a una editorial independiente. Entonces se quedó de turbina. Cuéntanos un poco acerca del catálogo y de los títulos. ¿Cuál es o sea, es muy difícil esta pregunta, nos ha pasado también con editoriales y con revistas, pero es muy difícil escoger entre cuál es tu hijo favorito y cuál es tu hijo menos favorito. Pero ¿cuál es ese título que cuando editaron dijeron, wow, esto es algo insuperable y que además vamos a dividirlo en dos partes, el orgullo y cuál tuvo mayor acogida? Cuéntanos. Ajá. Bueno, yo te podría, es que, bueno, ya tenemos varios, ¿no? Libros en el catálogo, cerca de 50 en títulos en turbina. Entonces, para mí, por ejemplo, el momento que publicamos a César Aira, por ejemplo, cuando publicamos el libro Yo era una chica moderna de César Aira, para mí ese es un hito, ¿no? Es algo, o sea, para mí es uno de mis libros mimados de la editorial, ¿no? Es algo que cuando empiezas un editorial, cuando sacas el primer libro y todavía estás aprendiendo de la cosa, de cómo funciona, te sientes un perfecto novato, jamás imaginarías, ¿no? Al menos a mí me pasó, yo dije, no, o sea, ni siquiera tenía en mi horizonte publicar a un autor como César Aira, ¿no? Y cuando eso ocurrió, pues fue espectacular, ¿no? Para mí ese libro es uno de los grandes hitos de la editorial. Te podría mencionar otros también, pero ese sin duda está entre. Y tener en tu computadora. Menciónalo, por favor, Juan Pablo, por favor. Menciónalo. El libro se llama Yo era una chica moderna de César Aira. Entonces, tener un autor como Aira, que yo siempre desde que era estudiante lo admiré tanto, me parecía como un autor tan grande, tan inalcanzable, digamos, ¿no? En alguna medida. Luego tener el archivo de Word de la novela de César Aira en mi computadora y yo estarlo editando y revisando era como, wow, ¿no? Increíble. Sí. Quiero preguntar un poco sobre cómo es el día a día y también cómo ha sido el desafío del financiamiento de la editorial. Esto siempre lo hemos preguntado un poco, ¿cuál es el desafío de estas editoriales independientes y también
como es algo también disruptivo y desafiante considerando las ferias. Claro. Sí, sí, esa es una aventura que nunca va a terminar, la del financiamiento, ¿no? Cada libro es un tema, obviamente, el financiamiento y pensárselo. Y claro, va creciendo la editorial afortunadamente, ¿no? Pero al principio, nada, pura, digamos, dinero de bolsillo, la verdad, ¿no? De ir poniendo uno y apostando ahí. Pero con el paso del tiempo, afortunadamente, como, claro, cuando tienes un solo libro, por mucho que se venda ese libro en las librerías, el retorno de dinero es poco porque es un solo título. Pero cuando ya tienes 40 títulos en tu catálogo, entonces ya se venden 20 de este, 50 de este, 100 de este, 10 de este, y ya tienes un mayor retorno. Entonces, obviamente empieza a haber un mayor flujo, ¿no? Y la participación en ferias, eso es fundamental. Donde más, creo, en general, no solo Turbina, las editoriales independientes, donde más vendemos es en las ferias, ¿no? Y por supuesto, si son ferias de mayor relevancia, como la Feria Internacional del Libro de Quito, en la Furia participamos alguna vez también, en Chile, etcétera. Participamos en la Feria de Buenos Aires, en la Feria de Guadalajara, en la Feria de Medellín, ¿no? En la Feria de Frankfurt una vez. Esas, primero, son escaparates importantísimos para que la gente se entere de que existimos en otros países, y también en ventas, ¿no? Es donde más se vende realmente en el año, donde más vendemos es en las ferias. Entonces, las ferias más nuestras ventas en librerías, afortunadamente ya en este punto nos producen un retorno suficiente para seguir ampliando nuestro catálogo. Sí. Juan, quiero preguntarte ya, Juan Pablo, perdón. Quiero preguntarte un poco ya el tema del futuro. O sea, ¿qué tienes por ahí por lo menos anotado para en qué ferias vienes dentro de, no sé, de 2026? Si quizás no nos puede dar un título, pero nos puede dar una pista de alguna primicia de lo que se viene. Danos primicia. Esta mierda vive de novedades, de novedades y chismes. Danos Les voy a dar una noticia de la gran primicia. Danos el titular de este programa, por favor. Como cumplimos 10 años, ¿no? La editorial cumple 10 años este año. Tenemos una grandísima primicia porque, por supuesto, queríamos festejar estos 10 años por todo lo alto, ¿no? Entonces, lo que se viene es una colección de 40 autores de literatura ecuatoriana contemporánea de todas las regiones del Ecuador, en todos los géneros, ¿no? Es una colección de 5 tomos, uno de narrativa, uno de ensayo, uno de poesía, uno de teatro y uno de crónica, ¿no? Y cada tomo tiene un promedio de 8 autores, son 40 autores, va a venir, todavía lo estamos diseñando, ¿no? En una cajita preciosa, y se llama Karaoke, la colección, ¿no? Se llama Karaoke, y bueno, esto sí creo que no lo hemos dicho a nadie, así que es realmente una primicia, un poco comentar este concepto, ¿no? Es una colección que, como su nombre lo indica, está conceptualizada en torno a la idea de la música, ¿no? Y un poco todos los textos son inéditos, y les pedimos a los autores, a cada uno de los 40 autores, que escribiera un texto inédito para la colección que tuviera un vínculo con la música, que citara, tuviera un epígrafe de una canción que, qué sé yo, en el relato en algún momento aparezca, o en el poema, o una canción mencionada, para que ese sea el elemento aglutinador, porque claro, si tienes a 40 autores, cada uno con su estilo, con sus ideas, es difícil buscar un concepto a nivel editorial, ¿no? Que aglutine, algún elemento que aglutine a la obra de 40, los textos de 40. Entonces, está, creo, buenísima, porque tú vas a leer la colección y siempre va a haber algo que aluda a lo musical en todos los textos, vas a tener un QR con una playlist donde están todas las canciones mencionadas por los autores. Entonces, es una colección también muy divertida, me parece, muy atractiva, ¿no? Esa es la gran primicia para este año. Va a ser el título de este podcast, por favor. Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de cerrar, por favor, indícanos dónde pueden seguirte en redes sociales, a ti y a Tribuna. Turbina, por Turbina. Dios, que estamos disléxicos en este programa. Estoy disléxico. Tienes enfrente la Turbina. Ya nos pasó en un periódico una vez que publicaron algo de nosotros, también nos dijeron Tribuna, y claro, ahí nos dimos cuenta que solo hay que cambiar el orden de 2 letras. La dislexia, Juan Pablo, por favor. Pero en todo caso,
¿Dónde te promocionaría, por favor? A Sí, las 3 de la mañana, como que estamos. Oye, Juan Pablo, por favor, yo quiero saber, dime. A las 3 de la mañana. Sí, nos pueden seguir en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Editorial Turbina. Ahí estamos. Esas son nuestras dos plataformas donde promocionamos nuestros libros. Espera. ¿Tienes agarrado tribuna, por si acaso? Pero debería, por si acaso, claro. Debería, para los que tipeen mal, debería agregarlo ahí. De leche. ¿Ah? Pero sí, ahí nos pueden buscar en Facebook e Instagram, Editorial Turbina. Perfecto, entonces vamos a estar atentos también a sus novedades, por ahí vamos a estar compartiendo. Por aquí agradecidos que estuvieras en este espacio. Se despide Choc. Y David Padilla, @Daguer. ¿Dónde puedes escuchar este programa, David Padilla? Lectorespromedio.com. Pero además, es que quede con el tema de Juan Pablo. Juan Pablo, si queremos molestarte, incluso, yo quiero... ¿Quién gente tiene que molestar? Porque no sé, les encantó el programa. Juan Pablo, ¿cuántos podcasts da a la semana? Quiero saber el número. ¿Cuántos podcasts a la semana? ¿Cuántos podcasts hacemos nosotros a la semana? ¿Y cuántos? Ninguno. Nosotros hacemos lectores promedio, entonces. La gente lo llevó a lectores promedio. Claro, tenías que decir por allí. Entonces, claro. Si la gente no le interesa lectores promedio, por favor, vaya a Juan Pablo. ¿Ah? Esto pasa de vez en cuando, ¿no es cierto? Sí. Okay. Juan Pablo, regresamos contigo, ¿ah? Eso. Te comprometemos para la segunda parte y agradecido porque estuvieras en este espacio. Por ahí vamos a estar conversando. Eso. Nos despedimos. Sí. Chao. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, chicos. Un abrazo grande a todas las personas que escuchan el podcast también. Sí. Chao.